Bueno, ¿qué tal? Un saludo, Samuel. ¿Cómo anda Buenos todo por días. Madrid? ¿Mucho frío? Bien, Enrique. Sí, frío bastante. O sea, sigue día desapacible, pero de esto de ponerse enfrente del fuego. Bueno, Samuel habla de Madrid, yo estoy en Sevilla. Este fin de semana pasado estuvimos los dos juntos allí en Madrid con motivo de bueno, un evento que había organizado Rankia, lo llamaron el Market Experience 2023 Rankia. Y bueno, fui para allá porque yo daba una pequeñita charla el sábado de media horita. Y el viernes también nos invitaron a una especie de gala donde estuvo gente del sector, amigos de hace mucho tiempo. Bueno, estuvo ahí Luis Benguerel, Luis Heras, David Galán, Pablo Gil. Bueno, la verdad es que un montón de gente Una, conocida que hacía tiempo que no veía. Y bueno, estuvo bien. Y luego allí se entregaron los premios que ellos mismos organizaron de diferentes categorías, de análisis técnico, divulgación, escuela, de financiera de financiación. y la otra no lo recuerdo. Y bueno, estuvimos allí cenando, yo al final quedé tercero en el premio de mejor analista. Bueno, ya aquí aprovecho para agradecer a todos los que me votaron, que no era fácil porque, a ver, No, bueno, éramos 15 o 16 nominados y era muy difícil quedar primero, muy complicado porque Pablo Gil y David Galán lo hacen muy bien, tienen una cantidad de seguidores extraordinario y bueno, era imposible. Pero bueno, ahí me quedé tercero. Y poco más, y el sábado yo di la charla, Samuel falló a mi cita, no vino a verme, muy mal, pero bueno, bien, allí el evento lo organizaron en dos salas, una que se llamaba la sala Warren Buffett, que era creo que sí. hasta 1000 personas que habían de aforo, espectacular, y otra que era la Costolani. La de Buffett tenía un enfoque, yo creo que más de largo plazo, de un poco más de la industria ortodoxa, ¿no? De Sí. fondos de inversión, etcétera. E igual la Más a Costolani. lo que dedicamos nosotros, sí, está Sí, claro. sí, sí. Es verdad que, claro, lo que pasa es que mi charla fue más de Wyckoff, aunque la uní Sí. con análisis fundamental. Pero la de Costolani yo creo que era más tipo trading, tipo bueno, más especulativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, también estaba yo una charlita allí, Luis Benguerel, por ejemplo, y gente súper interesante. O sea que yo creo que estuvo muy compensado el evento con igual dos perfiles. Y yo di mi charla sobre, bueno, en la newsletter, que algo, imagino que muchos de vosotros igual estáis suscritos, hago una transcripción prácticamente literal de lo que fue mi charla, porque fue un poco sobre mi preparación, que era en plan borrador, pues lo que he hecho es ponerlo un poquito mejor, más bonito, y mandarla como artículo escrito. Y, y bueno, lo que hice básicamente fue, bueno, hablar de Waiko de una manera muy sencillita, porque no se podía profundizar en 20 minutos, media hora, es imposible. Pero para intentar explicar lo que implican unos aumentos de volumen importantes en determinadas zonas, etcétera, pero quise hacer bueno, Sí. énfasis en la importancia de combinar Wyckoff con análisis fundamental, ¿no? Esa fue un poco realmente el objetivo de mi charla. Porque si solo nos quedamos con el volumen y con el precio y con la información de la técnica, podemos cometer muchos errores. Ponía el ejemplo de Aritza, pero se podrían poner otros muchos, ¿no? Una empresa que igual está cayendo de una manera tendencial, muy agresiva, y empezamos a ver picos de volumen aumentando, que si no tenemos ningún otro contexto de corte fundamental y solo miramos al gráfico, podríamos pensar que están acumulando. Cae el precio, aparecen unos volúmenes importantes y decimos, uy, pues entonces están haciendo compras y esto se puede empezar a girar. Pero pues, es posible que la empresa es que esté mal, que es una empresa que está en dificultades, bueno, que no, el negocio empieza a no funcionar y eso por mucha demanda que pueda estar entrando en esos momentos, pues está destinada a fracasar. Entonces, bueno, puse ahí unos cuantos ejemplos de buenas compañías donde sí que había habido procesos de acumulación que efectivamente por estar dentro de una buena compañía o por ser en una buena compañía funcionaron bien y también algún ejemplo de empresa que no funcionó, ¿no? Y también lo quise plantear desde el punto de vista macro y yo creo que esto también es interesante, es decir, desde la narrativa macro sabemos que hay un montón de variables que afectan a la economía y que afectan a los mercados. Entonces, bueno, un planteamiento de utilizar Wyckoff es decir, bueno, yo voy a intentar analizar la realidad de lo que sucede en el mundo desde un punto de vista macro, político, geopolítico,
Y luego voy a ver el volumen que me dice, si de alguna manera está validando una narrativa u otra. Si yo, obviamente, puede haber información o datos que son positivos, otros que son negativos, y muchas veces es difícil saber qué narrativa es la que va a ganar, qué es lo que va a suceder, porque al final los inversores descuentan expectativas y los acontecimientos pueden cambiar, y esas expectativas igual hay que reorganizarlas. Y lo que ahora parece un contexto favorable, de pronto se puede complicar por un nuevo elemento que aparece en escena y todo cambia, ¿no? Entonces, unir esa comprensión de la información económica o macroeconómica y luego unirlo con el volumen, yo creo que es una buena combinación. Y ahí hacía básicamente, bueno, una especie de reflexión. Bueno, estamos en una situación macro de alta inflación, parece que se está controlando un poco, al menos esa es un poco la sensación. Eso es lo que marcan los datos. Sí. Eso es lo que marcan los datos, en gran parte porque los bancos centrales han subido los tipos de interés de una manera muy rápida, muy agresiva. Y bueno, ahí está un poco el debate de si los pueden empezar a bajar en el corto plazo, si los van a mantener durante el 2024-2025 con esa idea de que se vayan al 2%. Y bueno, todo eso ya empieza, son elementos que afectan a los mercados. O a la renta variable, que yo lo ponía sobre todo desde la perspectiva de la renta variable, aunque se podría hablar también de otras clases de activos. Pero bueno. Puedes hacerlo desde la renta fija. O de la renta fija, exactamente. Sin duda alguna. Y bueno, y decía, bueno, como cosas negativas, pues puede ser esa subida de tipos, bueno, inflación, por supuesto, subida de tipos que ya empieza a estrangular a bancos, que pasó hace unos meses con Silicon Valley Bank y todos estos americanos. Ha pasado ayer con WeWork, la empresa de coworking, que se ha declarado en bancarrota por... se ha declarado en bancarrota, no, el negocio en Estados Unidos parece que está en concurso de acreedores, no la parte internacional, pero bueno, básicamente por un exceso de deuda que no ha podido refinanciar, que tiene problemas, y el negocio en sí pues, es bastante malo. Siempre se dice que las crisis son periodos de purga, ¿no? Donde aquellos negocios que no están bien dirigidos y no aportan valor, pues pueden empezar a tener problemas y desaparecer, ¿no? Bueno, pero luego también puede haber alguna narrativa favorable. Como decíamos, efectivamente la inflación parece que se está medio controlando. En Estados Unidos el crecimiento sigue fuerte, el empleo bien, aunque parece que se debilita un poquito. Las expectativas de beneficios empresariales siguen siendo buenas, lo leía hoy mismo, ¿no? Que parece que siguen siendo buenas. Entonces llama... A ver, aquí yo en la charla no me mojaba, no sesgaba el análisis, ¿no? Yo simplemente decía, bueno, puede haber un par de narrativas, 3 o 4, ¿no? En función de la coyuntura económica, pero hay diferentes elementos de información que tenemos que ver, y el volumen nos puede ayudar a sesgar esa narrativa. Pero esto es compatible con que cada uno de nosotros tenga su propia interpretación y que a lo mejor le dé más preponderancia a una serie de inputs, ¿no? que efectivamente puede ser. Y de hecho, esto lo hilo ya y me gustaría preguntarte, Samuel, que con un debate que tuvimos en una clase hace un tiempo, ¿no? Que tanto tú como un alumno erais, bueno, relativamente pesimistas con la situación, porque había sin duda elementos para ello, y yo era un poco más optimista. Luego, si queréis, explico el porqué. Sí. Bueno, cada uno puede tener un poquito su sesgo. Yo no me mojaba en la charla, pero simplemente decía que era importante analizarlo y entenderlo. Pero claro, me gustaría aquí también preguntarte, Samuel, que cómo ves tú la situación o cómo ves también este planteamiento que yo hago, ¿no? También. A ver, no, o sea, completamente acertado y además incluso pusiste un ejemplo muy interesante que es el de Aritza, ¿no? De una persona value, o sea, de una persona de fundamentales que no tuvo en cuenta cuál era el momento de la empresa o de lo que realmente pensaban los inversores de la empresa. Porque tú puedes verlo desde el punto fundamental, como que está mal, puedes empezar a comprar y eso le va a ayudar mucho a crecer, o desde el punto de vista de los inversores que están viendo que eso no tiene solución y se están yendo, ¿no? O sea que pusiste un buen ejemplo de cómo ese análisis de Wyckoff con volumen puede ayudar a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y en cuanto a la discusión, a ver, yo no es que sea optimista o pesimista, veo los datos y eso pues me puede llevar a ciertas situaciones. Podemos decir que hemos llegado
A ver, los tipos de interés, los techos, en un alto porcentaje yo ahora empiezo a ver que sí, ¿no? Que empieza a verse un cierto techo en los datos. Es verdad que si la situación no cambia, pues en Estados Unidos, aunque mantiene, fíjate, el tercer trimestre ha dado un 4,9 anualizado, que es una burrada, ¿no? El libro Bates, que se publicó hace un par de semanas, ya decía bueno, que la cosa estaba bien, pero que en algunos casos pues podíamos tener ciertas tensiones. No voy a llamar problemas, voy a hablar de tensiones. Estamos hablando de que los tipos de hipoteca están al 8%. Pues claro, evidentemente con tipos de hipotecas al 8%, pues tú no puedes hacer grandes cosas, a no ser que mantengas un nivel de empleo estable, que parece que lo está haciendo. La última cifra de desempleo no ha sido mala. La cifra de salarios también, aunque han disminuido, también se mantiene bien. Luego, en cierta forma, los americanos tienen cierta renta neta disponible que pueden hacer que el consumo sea más elevado. Los datos de Schiller de las viviendas, bueno, pues no fueron todo lo buenos que se esperaban, pero es la única sombra negra que se ve en Estados Unidos, ¿no? En Europa la cosa pinta en bastos. En Europa sí que es verdad que, y si encima vamos país a país, pues la cosa es bastante más complicada. Es verdad que los tipos de interés han sido menores en el caso del Banco Central Europeo, pero que nos están haciendo más pupa, ¿vale? Y si pensamos por países, pues España estamos dando unos datos bastante malos, ¿no? Bastante malos. También es verdad que habría que ver también la diferencia entre Europa y Estados Unidos. En Estados Unidos hay una sola política fiscal y en Europa hay muchas políticas fiscales, que eso puede hacer que no todos los países se vean afectados de la misma manera, ¿vale? Nosotros en nuestro caso nos están subiendo los tipos de interés, cosa que no es la manera más adecuada para poder ni consumir ni crecer, ¿no? Entonces, en cuanto a Estados Unidos, parece ser que sí que se ha llegado a un techo en los tipos de interés. ¿Van a bajar esos tipos de interés en el año 2024? A priori, durante un cierto tiempo no, porque además lo que va a hacer la Reserva Federal es no tocar de momento los tipos de interés, a no ser que, y ahora podemos hablar Claro. de ciertas tensiones que puedan darse, ¿no? Y lo que quiere hacer es bajar la base monetaria. Es verdad que desde abril la caída de la base monetaria se ve, es casi un 9% desde abril a esta época, y es evidente que cuando los bancos centrales en los ciclos de expansión tienen que hacer políticas monetarias restrictivas, hacen dos cosas: suben los tipos de interés y reducen la base monetaria. La base monetaria no se había reducido hasta ahora de una manera brutal, y además ten en cuenta que tenemos unos balances de bancos centrales elevadísimos, ¿no? No solo por la crisis del 2007-2008, sino también por la pandemia. De hecho, hasta hace poco solo había tres instrumentos de política monetaria para controlar los tipos de interés, que eran las operaciones de mercado abierto, la FOM de la Fed, las facilidades permanentes y los cocientes de caja, y se ha unido un cuarto instrumento para manejar los precios, que son las compras de activos. Es decir, que en ese sentido lo tenemos ahí. ¿Qué están haciendo los bancos centrales, la Fed y el Banco Central Europeo? Es no reinvertir todos esos principales, y entonces pues están reduciendo la base monetaria. En Europa, este mes pasado se redujeron 21.000 millones y este mes de noviembre se espera reducir 44.000. Es decir, lo mismo que aumentó mucho a la hora de la recompra de activos, está disminuyendo mucho en esta situación. Luego, por lo tanto, vemos que la inflación parece que está remitiendo. Vemos que no van a hacer uso ahora de los tipos de interés, sino de las bases monetarias, y esperar unos cuantos meses a ver exactamente qué pasa. A ver, tensiones o nubarrones, ¿no? En principio, el primer nubarrón que podíamos tener es un invierno muy frío. Es un invierno muy frío, ¿no? Dependencia energética. Exactamente, dependencia energética. En el caso de las reservas estratégicas,
En el caso del gas, en Europa están cubiertas al 100%, pero lo que pasa es que son unas pocas semanas, ¿no? Luego, si hiciese frío y se pudiesen ir manteniendo esa recompra de activos de una manera no muy elevada, como no muy acusada, como sería al tener las reservas al 100%, pues puede que esas tensiones en los precios no sean tan elevadas, ¿no? Eso por una parte. El gas, que va a ser de lo que se va a hablar en las próximas semanas y sus precios. Y luego el petróleo. Y luego el petróleo. Hombre, el petróleo, el único nubarrón negro que tenemos es el conflicto, la guerra en Israel, ¿no? Y su posible internacionalización. La semana pasada, el lunes, salió el Banco Mundial y dio tres escenarios, ¿no? Entonces, en ese caso, si no pasa absolutamente nada, quiero decir, si seguimos más o menos igual y no se internacionaliza el proceso, el precio del crudo, la única posibilidad que tiene de subida es la de aumentar las reservas de petróleo. En Estados Unidos están prácticamente a la mitad de lo que han estado en máximos, ¿no? Ten en cuenta que en el año 2022 la administración Biden utilizó esas reservas para bajar los precios del petróleo y ahora se han quedado bastante exiguas, ¿no? Están en 300 y pico mil millones cuando tienen que tener 700.000 millones. Es decir, todavía queda mucho para crecer en ese sentido. Y eso puede tensionar un poquitín los precios al alza, ¿no? Por otra parte, no deberían estar muy tensionados en función de la actividad, que parece que la actividad está disminuyendo, y no solo en Estados Unidos y en Europa, sino en China también hay algo de ralentización. Luego, por lo tanto, si no pasase absolutamente nada y no hubiese un problema de internalización en el conflicto, incluso podríamos estar pensando que los precios del petróleo deberían ir un poquitín a la baja o terminar un poquitín más bajo de lo que estamos. Es decir, tensiones o nubarrones, los precios energéticos de nuevo. Otra vez, de nuevo, los precios energéticos y sobre todo por el frío. Sobre todo por el frío. Sí, sí, viene el invierno y ahora hay más dependencia y es cuando pueden nada más apretarnos en un momento dado Exacto. para presionar, ¿no? Exacto. Entonces, yo estaría viendo mantenimiento de tipos durante al menos el primer semestre y en función de los datos, ¿no? La actividad en Estados Unidos en el cuarto trimestre no creo que sea tan exagerada como lo ha sido en el tercero. Acabará probablemente no entrando en esa recesión que siempre se espera y que no llega, ¿no? Y que probablemente en Estados Unidos no llegue, y que aquí en Europa sí que probablemente nos llegue y va a ir país por país, porque ya digo, somos países completamente diferentes en relación a la política fiscal, que eso también influye muchísimo, ¿no? Entonces, a ver, perspectivas. ¿Son más optimistas que las que vimos hace pues un par de meses cuando estábamos hablando? Sí, un poquitín más optimistas sí que son, ¿vale? ¿Hay nubarrones? Algunos. ¿Son excesivos? Hombre, pueden ser excesivos no el frío, sino la internacionalización del conflicto. Pero aparte de eso, creo que tanto el Banco Central como la Reserva Federal han llegado a un techo de esos tipos de interés, ¿no? Y que ahora simplemente pues vamos a ver cómo evoluciona sin subida de tipos y a ver que la política monetaria vaya haciendo su efecto en las bajadas de las bases monetarias. Sí, básicamente yo creo que se está cumpliendo el escenario ese de soft landing, ¿no? Que es el que busca la Reserva Federal, de bueno, te voy apretando, pero no quiero romper nada, que la actividad económica pues, más o menos se mantenga, que no haya nada que nos distorsione, porque sí que es verdad que Powell en ese sentido es como, bueno, iremos viendo, ¿no? A medida que vayan saliendo los datos, tomaremos medidas, si es necesario, para arriba o para abajo. Pero claro, yo creo que bueno, el miedo es que se pueda romper algo, ¿no? Y que haya algo el año que viene y se vean obligados por ejemplo, a una bajada de tipos muy agresiva, buscando aliviar el tema. Pero desde luego no es lo que se plantea. En Estados Unidos no lo veo. Yo creo que al 5, ¿no? Durante todo el 2024, ya bajarlo en 2025 un poco, buscándose 2%. 2% que ya es muy cuestionable. Lo hemos comentado, por la simple desglobalización, ese proceso que hemos vivido a raíz del COVID, es casi inevitable que pueda generar un poco más de inflación de
aumento de costes que antes. Es decir, el escenario ha cambiado. Exacto. Aunque solo no sé cuánto, ¿no? Si un punto, dos o tres, pero ese 2%, 1%, simplemente por ese elemento, cuestas a no ser que haya fuerzas deflacionarias que puedan compensar, ¿no? Claro, que esa es la tesis, por ejemplo, de Katie Woods, ¿no? De inteligencia artificial y tal, que van a ser tan deflacionarias, ¿no? Y van a ser tan disruptivas que van a mejorar muchísimo la productividad y que no vamos a estar en la década de los 70. Pero claro, no se sabe. No se sabe. Yo era optimista, lo comentaba en el seminario de allí de Madrid, porque si uno mira el mercado de renta variable norteamericana, había habido un volumen muy importante en la zona de 3.500 aproximadamente, ¿no? De esos que se denotan como ya, y ha habido entrada de demanda, o sea, el dinero ese profesional está apostando por esos dígitos que no caigan. Y todo pintaba muy bien para que el precio pudiese atacar los máximos. Pero ese ataque de máximo, que ha sido reciente, no lo ha hecho como normalmente lo debería hacer, ¿no? Desde un punto de vista del volumen, ¿no? Que denote esa entrada de demanda, esa euforia o esa presión de la demanda rompiendo. Se ha quedado parado, se ha quedado sin volumen y está cayendo. Claro, ahí es donde coincide además con lo de Israel, coincide con todas estas tensiones geopolíticas, que estas sí que creo que de momento están descontadas. Yo creo que el mercado está descontando que eso no va a llegar a más. No, esa es mi opinión. yo creo que no. Pero desde luego sí que han hecho estar en una situación un poquito más prudente. Pero ten en cuenta una cosa, que hay otra tensión por ahí importante que afecta mucho a la renta variable, que es los niveles de las TIRs de la renta fija. Claro, ¿vale? Absolutamente. Siguen estando ahí elevadas. Es verdad que no han llegado aunque han llegado al 5, pero que están bajando, están en el 4,7, 4,6, ¿no? Ahora, y evidentemente, claro, si tú tienes rentabilidades, o sea, si tú tienes rentabilidades, tires de la renta fija cercanas al 5, pues ¿qué quieres que te diga? Porque excepto 7 valores en la bolsa americana, el resto más o menos ha dado un año un poquitín, ¿no? Sí, ¿no? Justito. Hay varias gráficas por ahí circulando de el SP con las 7 magníficas y el SP sin ellas. Las 7 magníficas están a peres altos, está pagando mucho por ellas, y las otras están un poquito por debajo de la media histórica en términos de PER, ¿no? O sea, efectivamente, cuando uno mira la economía americana, o en este caso representada por la renta variable, es un poco engañosa, porque el SP está súper sesgada a 7 valores, pero de una manera importantísimo. Lo que antes eran las FANG, vaya. Lo que antes eran las FANG, y además una cosa, que viendo los últimos resultados no han sido muy malos los de las FANG, pero adolecen un poquitín en el tema de tanto Google y Meta con el tema de la inteligencia artificial. Luego a lo mejor ese gran boom que esperábamos de la inteligencia artificial a lo mejor no llega como nosotros pensábamos, y ese movimiento al alza que han tenido estas 7 empresas no llegue a hacer lo mismo en los próximos meses, ¿no? Y entonces, bueno, pues habrá que ver las tires, habrá que ver cómo se comportan estas 7 empresas, y habrra que ver si el resto de empresas sin nubarrones pues empiezan a tirar, ¿no? Es decir, cuando se detraiga un poquitín la atención que dan las letras, pues probablemente el resto de valores empiecen a tirar. Es esperar un poquitín qué es lo que va a hacer este trimestre los datos y ver cuando me preguntan en la radio sentimiento de mercado. Dice, hombre, yo creo que los mercados han aprendido que el control de la inflación es el que sí que se debe de dar, ¿no? Y eso, pues, excepto estas 7 valores, el resto están un poquitín ahí temerosos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Así que yo creo que hasta el primer trimestre del año que viene no creo que veamos o una gran explosión en la renta variable, ¿no? O ver cómo se comportan estas 7 y que empiece a haber cierto alineamiento de todo el mercado, que de momento no lo hay. Entramos en año electoral también de Estados Unidos, que es un elemento en principio positivo para las bolsas, aunque suele ser más el tercer año presidencial más que el cuarto año. Sí, pero bueno, el cuarto año tiene también buenas estadísticas y está ahí. O sea, desde luego es imposible, nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Pero el mensaje era ese, o sea, hay que intentar entender las diferentes narrativas para saber analizarlas y descontar los nuevos acontecimientos. Y ahí el volumen no es que sirva como una huella, ¿no? Una prueba del algodón, pero te puede marcar zonas donde se están
donde empieza a haber incentivos para comprar y vender, ¿no? Yo muchas veces hablo más de incentivos que de manos fuertes o manos débiles, que por Sí, supuesto hay grandes instituciones que tienen más capacidad para alterar o distorsionar el mercado, sin duda, pero cuando tú ves que en ciertos dígitos, por ejemplo, en una empresa, que yo creo que se va a entender más fácil, ¿no? En ciertos precios, niveles de precio, empieza a haber una afluencia de demanda, no es que estén coordinadas esa demanda, pero lo que indirectamente te puede estar dando a entender es que a esos precios, la rentabilidad sobre la inversión de todos esos inversores puede ser interesante, en esos exacto. dígitos más o menos. Oye, pues ahí está marcando desde luego un aumento de la demanda sobre la oferta que puede alterar el precio en ese sentido. Desde el punto de vista micro es entender muy bien los negocios y desde el punto de vista macro es entender lo que está sucediendo en el mundo, que también afecta a lo micro, ¿no? Y esto también hemos hablado muchísimo. Por supuesto, o sea, nunca yo, y además es que pues, esto es lo que hemos estado hablando siempre y en relación a la última reunión que de este fin de semana. Nosotros estamos pensando más en el medio y largo plazo y más en aspectos fundamentales y en aspectos, como no, micros. Exactamente una de las cosas que supongo que iremos haciendo en las próximas revisiones, ¿no?, que hagamos así, pues van a ser ver cómo van a poder tirar los sectores, ciertos sectores, en función de cómo está la macro y cómo está el sentimiento. O sea que iremos haciendo ese tipo de cosas porque yo creo que para nosotros es muy importante el detenernos en eso. Que luego lo apoyemos con un aspecto técnico como Wyckoff con el volumen, a mí me parecería estupendo y no caer en el error que cayó Palamés con Aritza, ¿no? Que eso sí que creo que es importante, ¿no? Es decir, nosotros nos tenemos que alinear en ese sentido, ver cuáles son las cifras micro, el análisis sectorial, ver cuáles son los fundamentales y cómo pueden afectarle, e ir a análisis probablemente de top-down, ¿no?, para poder elegir esos fondos o esas empresas que más convengan a los clientes y que podamos tener mejores resultados. Sin duda Sí, no, alguna. no, porque influye, al final, lo comento en el artículo, lo comentaba en la charla, inflación, tipos de interés, expectativas de Exacto, beneficio, el tema de las empresas, que todo eso afecta simplemente por una cuestión técnica de valoración de empresas. O sea, cuando una empresa totalmente. tiene unas expectativas de beneficio más bajas, pues, por lógica, además empresarial vale menos. O sea, entonces, inflación, eso reduce, aumenta los costes, reduce los márgenes, reduce los beneficios, reduce por lo tanto esos flujos futuros, tipos de interés, sube la tasa de descuento Exacto. la actualizamos. También la renta fija, cuanto mayor lo que te decía, las tires de los bonos, las tasas Creo que va. de descuento van a ser mayores. O sea, todo eso afecta al final a lo micro. La divisa. Tú hablabas antes Sí, de las empresas norteamericanas que están teniendo un efecto que aquellas que tienen un comercio interior más potente están soportando mejor el sí. vendaval que las que comercian fuera. ¿Por Las que qué? son, Por el porque efecto el de euro, divisa. Claro, porque el dólar está fuerte, porque el dólar está exacto. fuerte, ¿no? Y eso, pues, evidentemente va a hacer retraer. Si el dólar está fuerte, desaparece la globalización, y encima tenemos problemas como en Europa, pues está claro que las exportaciones de Estados Unidos van a verse menguadas, ¿no? Y eso, evidentemente, va a afectar mucho a las empresas exportadoras. Eso está claro. Las que tienen un comercio más. Pero esto le pasaba a las empresas europeas con el euro, ¿no? O sea, estábamos viendo el euro a 1,20, 1,25, 1,30, decíamos, joder, no pasa absolutamente nada, ¿no? Claro, pero es que hay que entender que el 70% de los intercambios en los países de la zona euro es dentro de la zona euro, que en ese sentido le daba exactamente igual si estaba caro o barato, y además incluso nos venía muy bien porque como teníamos un euro fuerte, pagábamos la factura energética bastante más barata. Es decir, todo ese tipo de cosas influye sin duda alguna, ¿no? O sea, lo que no puedo hacer ahora y pensando en el trading puro y duro, que es que me pongo delante de una pantalla, veo 4 gráficos y me pongo a operar. No, creo que el análisis es mucho más serio, ¿no?, mucho más sensato, mucho más pensando en el medio y largo plazo y teniendo en cuenta todos estos tipos de cosas y todos los efectos negativos y positivos que puede tener un sector, una empresa o un país. ¿Por qué no? Sí. Bueno, pues llevaremos media hora, creo yo. Si te parece, Uh-huh. Samuel, podemos, bueno, si os gusta este formato, a los que estéis viéndonos, que hagamos semanalmente o cada cierto tiempo un pequeño encuentro para hablar de situación macro, de alguna noticia en especial. Hoy ha sido un poco improvisado.
a raíz de la charla que yo di el sábado, que precisamente iba sobre esta temática y bueno, me interesaba mucho también la visión de Samuel sobre la coyuntura económica. Pero bueno, podemos derivarlo a otro tipo de charlas, Sí, aunque siempre estaremos con tesis la de actualidad, inversión, tesis de actualidad, etcétera, o sí. algún tema concreto, algún concepto. La idea es que sean encuentros de media horita, 20 minutos, media horita, para que sean fáciles de ver. Y bueno, darnos vuestro feedback, ¿vale? Porque si es positivo, pues lo haremos más. Y si no, pues ya veremos, ¿no? Así que nada, oye, Samuel, que buena Muchas semana lo que gracias. queda. Muchas gracias a Igualmente, todos y y, hablamos. y nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¿De acuerdo? Chao.